Millonario encuentra niña vendiendo dulces en la calle para pagar la escuela. Entonces él hace una propuesta. Suscríbete al canal para descubrir cuál es el secreto de esta propuesta. Deja tu comentario. Gracias. La noche había caído sobre la ciudad con una fuerza casi mística. El cielo, encapotado y rasgado por nubes densas, dejaba entrever parpadeos de estrellas tímidas, mientras una llovizna fina y persistente besaba la acera con un ritmo casi hipnótico. Era en ese escenario donde cada gota parecía contar un secreto olvidado que se tejía la historia de Luna, una niña cuyos sueños ardían con la fuerza de 1000 soles a pesar del gélido ambiente que la rodeaba. Desde lejos, el murmullo de la ciudad se mezclaba con el repiqueteo del agua sobre el pavimento, creando una sinfonía inusual que invitaba a adentrarse en lo desconocido. El sonido del viento rozando los callejones y el aroma penetrante de la tierra mojada despertaban la memoria de tiempos idos, donde la esperanza y el sufrimiento se entrelazaban en un eterno abrazo. Era en medio de esa atmósfera cargada de nostalgia y promesas donde una figura diminuta emergía de la penumbra. Luna. Luna caminaba con paso firme, a pesar de la evidente fragilidad que marcaba su figura. Sus pequeños pies descalzos, en contacto directo con el frío y la aspereza del suelo, transmitían cada latido de su determinación. Vestida con ropas gastadas, pero limpias, Luna portaba consigo una caja de dulces, cuidadosamente preparada a lo largo de días llenos de sacrificio y anhelos de un futuro mejor. La luz mortecina de un farol cercano se reflejaba en sus ojos, que brillaban con la mezcla de inocencia y determinación propia de quien ha aprendido a soñar en medio de la adversidad. El aire frío traía consigo una amalgama de olores. La fragancia dulce y sutil de los dulces se mezclaba con el penetrante aroma del humo que escapaba de las chimeneas de las casas cercanas y con el inconfundible olor a asfalto mojado. Cada respiro de Luna era una lucha contra el frío, pero también un recordatorio de que en esa noche la esperanza podía encontrarse en los rincones más insospechados. Las texturas a su alrededor eran contrastantes. La suavidad de la brisa nocturna, la aspereza del concreto y la delicadeza del papel en el que había dibujado sus sueños y metas, plasmados en garabatos llenos de color y vitalidad. En ese preciso instante, mientras Luna se detuvo frente a una pequeña y modesta esquina de una calle poco transitada, algo inusual capturó la atención de quienes se encontraban en las cercanías. Un destello inesperado, un leve parpadeo de luz que parecía emanar de un vehículo que no encajaba en el paisaje urbano, rompió la monotonía de la noche. Una limusina negra, impecable y silenciosa, se detuvo con una elegancia casi teatral. El contraste era abismal. El lujo inalcanzable y la crudeza de la vida diaria se encontraban cara a cara, dando origen a una tensión cargada de presagios. Desde el interior del vehículo, la penumbra dejó entrever la silueta de un hombre cuyos ojos parecían haber presenciado el peso del mundo. Con un gesto pausado, el conductor bajó la ventanilla, permitiendo que la voz del hombre se entrelazara con el murmullo de la lluvia. Esa voz, profunda y enigmática, rompió el silencio con una pregunta que parecía atravesar el alma misma de la niña. ¿Por qué vendes dulces a estas horas de la noche, pequeña? Luna, sorprendida pero no intimidada, sostuvo la mirada del desconocido. Sus manos, ligeramente temblorosas por el frío y la emoción, se aferraron a la caja de dulces, como si en ella residiera la promesa de un mañana mejor. Con voz suave y cargada de una inocencia que desmentía la dureza de su realidad, respondió: porque cada dulce es un pedacito de mi sueño y con ellos financio mi escuela.
La respuesta, simple pero cargada de un sentido poético, resonó en el aire como una melodía que conjuraba imágenes de futuros posibles. El hombre, que se presentaría más tarde como Damián, esbozó una leve sonrisa, aquella que parecía tener en sus líneas la experiencia de un pasado lleno de sombras y secretos. Sin embargo, en ese preciso momento, su figura se mantenía envuelta en un halo de misterio que solo intensificaba la carga emocional del encuentro. La llovizna seguía cayendo. Cada gota era como un eco de los anhelos reprimidos de la ciudad. La humedad se posaba sobre la piel, dejándola con la sensación de estar en contacto directo con los elementos, como si cada partícula de agua le hablara de la fragilidad y al mismo tiempo de la fortaleza de la vida. Luna, a pesar de las inclemencias, no mostraba temor. Su mirada revelaba una determinación inquebrantable, una chispa de rebeldía y esperanza que le permitía enfrentar la adversidad con la fuerza de quien se niega a rendirse. Mientras la conversación se desarrollaba, la atmósfera se cargaba de un simbolismo casi palpable. La lluvia, con su incesante murmullo, parecía borrar los límites entre lo real y lo soñado, creando una especie de portal a mundos donde lo imposible se transformaba en posible. Los sonidos de la noche se intensificaban, el crujir de hojas secas al ser pisadas, el susurro del viento que jugueteaba con las cortinas de neón de los establecimientos cercanos y, sobre todo, el ritmo constante de la lluvia que marcaba el compás de un destino inminente. En ese momento, la percepción sensorial de Luna se expandió de forma casi extraordinaria. Cada aroma, cada textura y cada sonido se convertían en parte de una experiencia multisensorial que la conectaba de manera íntima con el entorno. El roce del aire frío contra su piel desnuda, la sensación rugosa de la acera húmeda bajo sus pies e incluso el tenue calor que emanaba de la luz del farol se amalgamaban en una sinfonía sensorial que parecía anunciar que algo trascendental estaba a punto de suceder. Sin embargo, en medio de esa cascada de emociones y percepciones, un elemento crucial permanecía en el aire, la pregunta sin respuesta que flotaba entre ellos. ¿Qué secreto albergaba el hombre de la limusina? ¿Qué poder o conexión podía tener alguien tan distante de la realidad de Luna? La tensión crecía con cada segundo, y el ambiente se impregnaba de una urgencia silenciosa, como si el destino hubiera tejido un plan en el que ambos eran piezas fundamentales. La niña, con la determinación escrita en cada línea de su rostro infantil, decidió que no podía dejar pasar aquella oportunidad, aunque el miedo y la incertidumbre danzaran en sus pensamientos. Con la inocencia de quien confía en el destino, asintió levemente, sin saber que cada gesto suyo estaba marcando el inicio de una transformación que cambiaría su vida para siempre. La brisa nocturna se colaba por entre los edificios, llevando consigo murmullos de antiguas historias y la promesa de nuevas revelaciones. En el fondo, el murmullo de la ciudad parecía detenerse por un instante, como si el universo entero contuviera la respiración ante el inminente cruce de caminos. La sinfonía de la lluvia, los destellos de luces parpadeantes y el eco lejano de una sirena se entrelazaban en una coreografía perfecta, anticipando que el destino, caprichoso e implacable, estaba a punto de desplegar su telón de manera inesperada. Damián, el hombre detrás del misterio, observaba a Luna con una mezcla de asombro y una antigua melancolía. Sus ojos, profundos como abismos de recuerdos, parecían reconocer en la niña algo que había perdido hace mucho tiempo. La capacidad de soñar, sin límites, de ver el mundo con una pureza deslumbrante, a pesar de las cicatrices del pasado. Cada detalle de su presencia le recordaba momentos de una vida que, aunque marcada por el éxito y el poder,
Había dejado en su interior un vacío que ni el oro ni la fama podían colmar. La limusina, reluciente en medio de la oscuridad, era una contraposición perfecta a la sencillez de Luna. Era como si el universo hubiera dispuesto un encuentro entre dos realidades tan distantes, pero a la vez tan intrínsecamente conectadas por el hilo invisible del destino. La pregunta que flotaba en el aire, la interrogante sobre la verdadera naturaleza de ese encuentro, se hacía cada vez más urgente. ¿Sería este el momento en que la vida de la niña, plagada de luchas y sacrificios, se vería catapultada hacia un futuro lleno de posibilidades insospechadas? La respuesta por el momento se mantenía oculta entre las sombras de la noche. La intensidad del momento, cargada de simbolismo y emoción, dejaba entrever que cada segundo era un preludio de una revelación mayor. Mientras la llovizna seguía dibujando caminos efímeros sobre el asfalto, el universo parecía conspirar para unir dos destinos aparentemente opuestos, con la promesa de un cambio que superaría cualquier expectativa. Así, en esa noche fría y enigmática, donde el susurro del viento se mezclaba con los latidos acelerados del corazón de una niña que soñaba en grande, comenzó la historia de Luna. Una historia que, aunque apenas había comenzado, ya vibraba con la fuerza de un destino ineludible, cargado de misterios y de una belleza dolorosa y sincera. La pregunta inicial seguía latente. ¿Qué secretos se ocultaban detrás de aquellos ojos profundos y cargados de vivencias? ¿Y cómo podría un encuentro tan fortuito ser el catalizador de un cambio que alteraría la trayectoria de sus vidas para siempre? Mientras la noche avanzaba y la ciudad seguía su rutina, aquella esquina, iluminada por el tenue resplandor de un farol, se transformaba en el epicentro de un relato que prometía emociones intensas, revelaciones sorprendentes y, sobre todo, la oportunidad de ver cómo la luz y la oscuridad se entrelazan para forjar destinos inquebrantables. En ese instante, el destino se presentaba como un lienzo en blanco, esperando ser pintado con las pinceladas de la esperanza y la fuerza interior que cada ser humano alberga, aunque sea en los momentos más oscuros. Y así, entre la fragilidad de la niñez y la imponente sombra del poder, se iniciaba la travesía de Luna, una travesía que prometía transformar no solo su realidad, sino también la de aquellos que, sin saberlo, estaban destinados a cruzar su camino en una noche fría, donde los sueños ardían con la intensidad de una verdad inquebrantable. La lluvia persistía en su monótona cadencia, como si el cielo mismo quisiera lavar las sombras del pasado, mientras Luna permanecía en la acera, con la mirada fija en el destello que se había desprendido del interior de la lujosa limusina. El aire frío parecía cobrar vida en cada gota que caía, y en ese instante el tiempo se dilataba en una espera casi insoportable. El vehículo, tan silencioso como imponente, había detenido su marcha frente a ella, y en la penumbra un destello metálico reveló algo inesperado. Con cautela, la ventanilla se deslizó hacia abajo y la figura de un hombre apareció, su rostro parcialmente oculto por la sombra y la iluminación difusa del farol. Sus ojos, profundos y llenos de enigmas, parecían interrogar la existencia misma de la niña, mientras un gesto pausado invitaba a una conversación que prometía cambiarlo todo. ¿Por qué vendes dulces a estas horas de la noche, pequeña?, preguntó con una voz que, aunque suave, llevaba consigo el peso de un pasado lleno de silencios y secretos. Luna sintió que el mundo a su alrededor se encogía en un único latido. Su corazón, acelerado por la mezcla de temor y esperanza, latía con fuerza mientras sus labios temblorosos se movían para dar respuesta.
Con una inocencia que contrastaba con la seriedad del momento, replicó: «Cada dulce es un pedazo de mi sueño, una chispa de esperanza para poder seguir estudiando». La declaración, aunque simple, resonó en el ambiente como un eco de un futuro anhelado. El hombre asintió lentamente y, en un movimiento que parecía coreografiado por el destino, extendió la mano a través del cristal. En ella, cuidadosamente, doblado, reposaba un billete que brillaba con una tonalidad dorada bajo la luz mortecina. Con la delicadeza de quien entrega un tesoro, el billete fue depositado en la palma extendida de Luna. Ella lo sostuvo, sintiendo la suavidad del papel y la promesa implícita en cada fibra. La tensión del instante se volvió casi tangible. Ese pedazo de papel no era simplemente una invitación, sino la llave de un destino incierto y cargado de posibilidades. El silencio que siguió fue interrumpido únicamente por el suave repiqueteo de la lluvia y el sutil susurro del viento, como si el universo entero conspirara para enfatizar la importancia de ese pequeño gesto. Luna, con el billete apretado contra su pecho, sintió un torbellino de emociones. La mezcla de asombro, miedo y la irrupción de una esperanza inusitada la envolvían en un abrazo agridulce que contenía realmente aquel billete. ¿Era una promesa de ayuda, una invitación a un mundo desconocido, o acaso una trampa oculta tras la apariencia de generosidad? La pregunta se instaló en su mente, haciendo eco en cada latido. Mientras tanto, el hombre observaba con una expresión serena y enigmática, como si cada detalle del entorno le recordara la fragilidad y la fortaleza de la vida. Su mirada parecía decir que, tras esa simple transacción, se abría la puerta a una oportunidad única, pero también a riesgos que ningún niño debería enfrentar. Sin decir una palabra más, la limusina volvió a arrancar suavemente, dejando a Luna sola en la acera, bajo el manto protector de la lluvia. El billete, casi etéreo en su fragilidad, parecía emanar una energía sutil. Luna lo desenrolló con cuidado y sus ojos se encontraron con unas palabras escritas, con una caligrafía elegante. «Confía en tu destino. Sigue el camino que te lleve a la luz». Aquellas letras, impregnadas de misterio y una promesa inconfundible, parecían vibrar con la fuerza de un llamado ancestral. En ese momento, la niña sintió que cada palabra se grababa en lo más profundo de su ser, como una señal de que su vida estaba a punto de tomar un giro inesperado. El mundo que la rodeaba se transformaba ante sus ojos. Las gotas de lluvia se convertían en diminutas perlas de esperanza, y el sonido de la ciudad, antes indiferente, ahora parecía acompañarla en un viaje cargado de significado. El frío ya no era solo un elemento físico, era el preludio de una elección trascendental, un testigo silencioso del cruce entre dos realidades tan opuestas como complementarias. En su mente, la imagen del hombre en la limusina se fundía con la enigmática escritura del billete, creando un mosaico de sensaciones que oscilaban entre la inquietud y la determinación. Mientras la noche avanzaba y la lluvia comenzaba a amainar ligeramente, Luna se encontró caminando sin rumbo fijo, pero con una dirección clara en su interior. Cada paso resonaba con la firmeza de alguien que, a pesar de los miedos, decidía enfrentar lo desconocido. La brisa nocturna acariciaba su rostro, trayendo consigo el aroma fresco de la tierra mojada y el leve perfume de flores silvestres que se escapaban de algún rincón olvidado. Todo en aquella noche parecía conspirar para recordarle que cada instante estaba lleno de oportunidades, aunque también de desafíos. Con el billete aún en sus manos, Luna se dirigió hacia el viejo barrio donde vivía. Allí, las calles estrechas y empedradas contaban historias de épocas pasadas, y cada rincón estaba impregnado de recuerdos que hablaban de sacrificio y resiliencia.
La modesta vivienda en la que residía, iluminada por una débil luz amarillenta que se colaba por las ventanas, era testigo de innumerables batallas diarias y sueños forjados en medio de la adversidad. Allí, entre el aroma a leña y el murmullo, distante de conversaciones, la niña se sentó en el escalón frío y por un breve instante permitió que el silencio la envolviera. El billete parecía cobrar vida en ese instante, como si las palabras inscritas en él le susurraran secretos al oído. La tinta dorada brillaba en contraste con la penumbra, y Luna sintió que cada letra era un compendio de esperanzas, miedos y posibilidades. La sensación táctil del papel le recordaba que, en ocasiones, las respuestas a los grandes misterios de la vida podían encontrarse en los detalles más simples y aparentemente insignificantes. Sin embargo, la pregunta persistía: ¿de qué manera ese encuentro, tan fugaz y enigmático, podría alterar el curso de su destino? Mientras tanto, en algún punto del laberinto urbano, el hombre en la limusina se adentraba en la oscuridad, dejando tras de sí una estela de incertidumbre. Damián, como pronto se revelaría su verdadero nombre, caminaba en silencio por una avenida poco transitada, sus pasos firmes pero medidos, como si cada pisada llevara consigo el peso de decisiones ya tomadas y de futuros aún por definir. Su mente se debatía entre la nostalgia de recuerdos olvidados y la determinación de enmendar errores pasados. El billete entregado a Luna era más que una simple invitación. Era la apertura de una puerta largamente cerrada, la chispa que podría encender un cambio irreparable en la vida de ambos. La noche se extendía y las primeras luces del alba comenzaban a asomar tímidamente en el horizonte. La humedad en el aire se intensificaba, mezclándose con el aroma a tierra fresca y la promesa de un nuevo comienzo. En ese marco de transición, Luna sintió una fuerza renovada. La incertidumbre no era un enemigo, sino una señal de que estaba a punto de vivir una experiencia que desafiaría todos sus límites y la llevaría a descubrir un mundo que jamás había imaginado. El dilema que la embargaba era a la vez abrumador y seductor: aceptar la invitación implícita en el billete y adentrarse en lo desconocido, o permanecer en la seguridad aparente de su rutina diaria, aunque ésta estuviera marcada por la lucha y el sacrificio. La decisión parecía pesar más que cualquier otro reto que hubiera enfrentado en su corta vida, y el eco de las palabras del hombre resonaba en su interior, incitándola a arriesgarse y confiar en un destino que, a pesar de las sombras, prometía luz. Cada sensación en ese preciso momento se intensificaba: el tacto del papel contra sus dedos, el frío que se colaba en sus huesos y el murmullo distante de la ciudad que parecía guardar un secreto colectivo. El ambiente se transformaba en un escenario cinematográfico donde cada detalle, cada sonido y cada aroma contribuían a tejer una red de emociones complejas y vibrantes. La intriga crecía, y con ella la certeza de que nada volvería a ser igual después de aquella noche. Sin darse cuenta, Luna se encontró levantándose con una decisión silenciosa. Con la mirada fija en el billete, como si en él se escondiera la clave para abrir un nuevo capítulo en su vida, dio un paso decidido hacia la puerta de su hogar. La incertidumbre se mezclaba con una inusitada sensación de valentía, y en su pequeño corazón un fuego interno comenzaba a arder con la promesa de un futuro transformador. La noche, con sus sombras y sus luces difusas, parecía inclinarse ante la valentía de la niña. Cada paso que daba resonaba en el silencio de un universo que parecía contener la respiración, y cada latido marcaba el inicio de una travesía cargada de misterios y desafíos. El billete, ahora más que un simple papel, se convertía en el símbolo de una elección que trascendería su realidad inmediata,
abriendo la puerta a un destino desconocido, pero lleno de posibilidades insospechadas. Mientras el alba comenzaba a teñir el horizonte de tonos suaves y esperanzadores, Luna se preparaba para afrontar el día con una convicción renovada. La enigmática invitación del hombre en la limusina se había quedado impregnada en su alma, y en ese instante comprendió que había llegado el momento de dar un salto de fe, de dejar que el destino se encargara de esculpir un nuevo camino. La elección era suya, y cada fibra de su ser vibraba con la certeza de que, a pesar de los miedos y las incertidumbres, estaba destinada a descubrir una luz que transformaría su existencia para siempre. Con la mirada aún fija en el horizonte, Luna sintió que el mundo se abría ante ella, revelando un sinfín de posibilidades y secretos aún por desvelar. La noche había sido testigo de un encuentro que, aunque breve, había marcado el inicio de una aventura que desafiaría las barreras de la realidad y la imaginación. Y en ese instante, con el billete apretado contra su pecho, la niña supo que había comenzado un viaje irrepetible, donde cada paso la acercaba a un destino lleno de enigmas y al mismo tiempo de la promesa de una transformación ineludible. La lluvia se detenía lentamente, dejando tras de sí la sensación fresca de un renacer, mientras Luna se encaminaba hacia el interior de su hogar, llevando consigo no solo un pedazo de papel, sino la convicción de que su vida estaba a punto de dar un giro radical. Cada suspiro, cada pequeño murmullo del ambiente parecía reiterar que el universo había conspirado para unir dos destinos opuestos y que en esa encrucijada la esperanza se alzaba como la fuerza que todo lo puede. Con determinación y una pizca de temor reverente, la niña cerró la puerta detrás de sí, marcando el inicio de una elección que no solo alteraría su realidad inmediata, sino que resonaría en cada rincón de su existencia futura. La madrugada se asomaba entre los edificios mientras Luna caminaba por callejones iluminados por faroles parpadeantes, dejando tras de sí la incertidumbre de la noche anterior. El billete aún pesaba en sus manos como un enigma. Cada pliegue del papel dorado parecía encerrar secretos de un pasado olvidado. Mientras avanzaba por la ruta empedrada, su mente se llenaba de preguntas y temores, pero también de una determinación nueva, nacida de la convicción de que su destino estaba a punto de tomar un giro radical. Cada paso resonaba en la penumbra de las calles, mezclándose con el eco distante de voces y el murmullo del tráfico nocturno. El aire estaba impregnado de una humedad persistente, donde se combinaban el olor terroso de la lluvia reciente y un aroma sutil a incienso, como si alguien en algún lugar hubiera intentado conjurar protección o suerte. Luna, con el billete en su bolsillo, se aferraba a ese pedazo de papel como si fuera la clave para descubrir un mundo oculto tras la rutina diaria de su barrio. La modesta casa de su abuela emergía en el horizonte, una construcción vieja de paredes encaladas y ventanas, con barrotes oxidados que parecía guardar los susurros de generaciones. Al llegar, la puerta de madera rechinó al abrirse, revelando un interior impregnado de calidez y memorias. El aroma a guiso de legumbres y pan recién horneado llenaba el ambiente, contrastando con el frío exterior. Su abuela, de rostro marcado por los años y la sabiduría, la esperaba con una mirada que, aunque preocupada, mostraba un dejo de resignación y amor incondicional. Sin embargo, aquella noche, la atmósfera en la casa era diferente. Mientras Luna se sentaba en el desvencijado sofá, con el billete aún en su mente, la abuela tomó su mano arrugada y la miró intensamente. «Sabes, mi niña, a veces el destino se presenta de formas que no entendemos a primera vista», dijo con voz suave, casi como un susurro cargado de presagio.
La abuela insinuaba, sin explicitar, que había secretos en la familia que se remontaban a tiempos difíciles, historias que habían sido silenciadas para protegerla de un dolor pasado. Pero Luna, con la inocencia de su juventud y la sed de descubrir, no pudo evitar preguntarse si aquello estaba de alguna manera relacionado con el misterioso billete. Mientras la conversación se desarrollaba, la casa parecía cerrarse en un círculo íntimo y protector. La luz tenue de una lámpara de aceite bailaba sobre las paredes, proyectando sombras que se mezclaban con recuerdos de tiempos antiguos. Cada palabra de la abuela se impregnaba de un eco nostálgico, revelando fragmentos de una historia oculta. Ella mencionó vagamente la existencia de un hombre en el pasado, alguien que había prometido cambiar la vida de quienes conocía, pero que luego había desaparecido entre las sombras de la memoria familiar. Luna sintió un estremecimiento al pensar en esa figura, preguntándose si el hombre de la limusina era, de alguna forma, la reencarnación de ese pasado olvidado. La abuela, consciente de la inquietud en los ojos de Luna, decidió retomar la conversación con cautela, contando cómo en su juventud había existido una figura misteriosa que visitaba el barrio en noches como aquella. No era como cualquier otro, murmuró, como si temiera despertar fantasmas dormidos. Traía consigo una aura de melancolía y esperanza, y aunque muchos lo evitaban, yo siempre sentí que sus palabras escondían la verdad de nuestras vidas. El relato se deslizó entre las sombras del salón, mientras el crepitar del fuego en la chimenea añadía una banda sonora casi hipnótica a las revelaciones. Afuera, la brisa nocturna acariciaba las hojas secas y levantaba pequeñas nubes de polvo en las aceras, dando al ambiente una sensación casi surrealista. La mente de Luna, ya inundada por el misterio del billete, comenzaba a hilvanar conexiones con aquellas historias antiguas, buscando en cada palabra un indicio de su propio destino. La sensación táctil del papel en sus manos se intensificaba, y cada arruga en el billete parecía grabar un mensaje invisible, una invitación a desvelar los secretos del pasado. La conversación en la casa se tornó en un suave murmullo de confidencias, mientras la abuela relataba cómo el hombre en cuestión había llegado en momentos de gran desesperación para la comunidad, ofreciendo soluciones y promesas que en un principio parecían inalcanzables. Siempre decía que el destino es un camino que se elige y que cada elección abre la puerta a algo inesperado, dijo, dejando en el aire una metáfora que parecía resonar con la propia situación de Luna. La niña sintió que sus ojos se llenaban de lágrimas, no solo por la emoción del relato, sino también por la comprensión de que su vida, marcada por la lucha diaria, estaba a punto de ser transformada por una fuerza mayor. En ese preciso instante, el sonido de un teléfono antiguo resonó en el fondo de la sala, rompiendo el hechizo de la narrativa y trayendo consigo una sensación de urgencia. La abuela, con un leve sobresalto, se dirigió hacia una habitación oscura donde un viejo teléfono de disco esperaba ser atendido. La conversación que siguió fue breve y entrecortada, pero las palabras pronunciadas dejaron entrever la llegada de alguien inesperado. El timbre insistente parecía anunciar que el pasado y el presente estaban a punto de confluir en una encrucijada que cambiaría la dirección de la vida de Luna. La abuela regresó con una mirada grave. Sus ojos reflejaban tanto la preocupación como la resignación de quien ha visto demasiadas vueltas del destino. «Hay cosas que debemos recordar, mi niña», dijo en un susurro que parecía venir desde lo más profundo de su ser. «Tu llegada a este punto no es casualidad. Hay un camino que se ha abierto ante ti, y aunque es incierto y lleno de sombras, también está colmado de promesas». Luna asintió en silencio, sintiendo cómo cada palabra se asentaba en su interior
y encendía una llama de determinación que se negaba a ser apagada. Afuera, la noche comenzaba a ceder el protagonismo al amanecer. Los primeros rayos del sol se colaban tímidamente entre los edificios, pintando de dorado las fachadas desgastadas y resaltando cada detalle de la arquitectura antigua. La transición del crepúsculo a la aurora traía consigo un cambio sutil en el ambiente, como si la ciudad entera despertara de un largo letargo para iniciar un nuevo ciclo. La frialdad de la noche daba paso a una brisa más templada y el murmullo del tráfico se transformaba en una sinfonía urbana que anunciaba la llegada de un día cargado de promesas y misterios por desvelar. Luna, aún con el billete en mano, se encontró reflexionando sobre las palabras de su abuela y sobre el enigmático relato que había escuchado. Cada fragmento del pasado parecía entrelazarse con el presente, creando una red de destinos que se extendía más allá de su comprensión. La pregunta latente en su mente era ineludible. ¿Quién era realmente ese hombre que, años atrás, había dejado su huella en la comunidad y ahora, a través del billete, volvía a presentarse en su vida? La incertidumbre se mezclaba con una sensación de urgencia, como si el universo estuviera marcando el inicio de una travesía que desafiaría todas las convenciones. El ambiente dentro de la casa, impregnado por el relato y la carga emocional de los recuerdos, servía de contrapunto al mundo exterior que comenzaba a renacer. La dualidad de la existencia se hacía evidente en cada detalle. La calidez del hogar contrastaba con el frío ineludible de la ciudad, y la nostalgia de los relatos del pasado se enfrentaba a la inminencia de un futuro desconocido. Luna se percató de que su vida, hasta ese momento marcada por la rutina y el sacrificio, estaba en la antesala de un cambio que desdibujaría las fronteras entre lo ordinario y lo extraordinario. Con cada minuto que pasaba, la tensión crecía, en un crescendo casi imperceptible. La atmósfera se cargaba de una energía que no podía ser explicada con palabras, una fuerza que parecía ordenar que las piezas del pasado se reunieran para abrir una nueva etapa en su vida. La textura del billete, el eco de las palabras de la abuela y el inconfundible aroma a tierra húmeda y recuerdos olvidados, todo conspiraba para crear un escenario donde el destino se mostraba tan implacable como misterioso. Finalmente, al terminar el relato, la abuela hizo una pausa prolongada. Sus ojos, cargados de un dolor sutil y la sabiduría de los años, se posaron sobre Luna y dijeron sin necesidad de palabras: «Todo tiene un propósito, y cada secreto, por oscuro que parezca, nos guía hacia lo que debemos ser». La revelación, aunque incompleta, dejó en el aire una pregunta que se transformaría en el motor de la siguiente etapa de su viaje. ¿Qué significaba todo aquello para Luna? ¿Y cómo se entrelazarían los destinos de su familia con el enigmático hombre del pasado? Con el sol elevándose en el horizonte, Luna se levantó lentamente, sintiendo en cada fibra de su ser la carga de una verdad que aún estaba por descubrir. Mientras recogía sus pocas pertenencias y se preparaba para enfrentar el nuevo día, su mente bullía con la certeza de que cada detalle, por insignificante que pareciera, era parte de una historia mayor, una que se desplegaría con la fuerza de un destino ineludible. La mezcla de emociones, miedo, esperanza, curiosidad, se fundía en su interior, impulsándola a adentrarse en el misterio que ya comenzaba a tejerse a su alrededor. Con paso firme, Luna salió de la casa, dejando atrás el refugio de la calidez y entrando en un mundo que, aunque incierto, se presentaba lleno de posibilidades. El billete, aquel enigmático mensajero del pasado, seguía en su bolsillo, recordándole que la línea entre lo que fue y lo que será es tan delgada como la tinta dorada que la adornaba.
Con el horizonte de la mañana desplegándose ante ella, la niña se encaminó hacia lo desconocido, dispuesta a descubrir la verdad oculta en las sombras del pasado y a forjar, con cada paso, un futuro que prometía desvelar todos los secretos enterrados en el tiempo. La noche había caído de nuevo, pero esta vez el ambiente parecía cargar una energía inusual, como si el universo se preparara para desencadenar un secreto largamente guardado. Luna se encontraba frente a un edificio imponente, cuyas paredes de vidrio y mármol contrastaban brutalmente con la humildad de su pasado. El destino la había llevado hasta este lugar enigmático, un centro de educación y transformación, cuyos pasillos respiraban una mezcla de modernidad y tradición. El eco de sus pasos resonaba en el vestíbulo, mezclándose con un zumbido casi imperceptible que parecía emanar de las propias paredes, invitándola a adentrarse en un mundo desconocido. Cada rincón del edificio irradiaba un aura de misterio. Las luces tenues creaban sombras alargadas en el suelo pulido, y el aire estaba impregnado de un sutil aroma a cera de vela y libros antiguos, lo que confería a la atmósfera una sensación de sacralidad y a la vez de promesa de revelación. Luna avanzaba con cautela, con el corazón latiendo de manera irregular, sintiendo en cada latido la tensión de un destino que se desdoblaba ante ella. El billete dorado que había recibido la noche anterior le había servido de llave para abrir esta puerta, pero ahora se encontraba ante un nuevo enigma. ¿Qué significaba realmente la propuesta que la esperaba en este santuario de posibilidades? El vestíbulo se abría a un gran salón, donde la luz natural se colaba a través de enormes ventanales, dibujando patrones de sombra y luz en el suelo. Allí, en el centro de la sala, se encontraba un hombre de porte imponente y mirada penetrante que parecía haber esperado con paciencia la llegada de Luna. Su figura, recortada contra el resplandor del día naciente, irradiaba una calma autoritaria y una melancolía ancestral. Cuando Luna se acercó, el hombre se volvió y la observó detenidamente, como si quisiera escudriñar el alma de la niña y descifrar en ella el código de un destino olvidado. Con voz pausada, cargada de una intensidad casi palpable, el hombre se dirigió a ella. «Bienvenida, Luna. Sabía que llegarías. Hoy tienes la oportunidad de cambiar tu historia, pero cada cambio tiene un precio y cada elección un compromiso». Sus palabras, resonantes y enigmáticas, se adentraron en el silencio del salón, creando un clima de expectación que envolvía cada fibra de la existencia de la niña. La atmósfera se volvió densa, cargada de una electricidad que parecía vibrar en el aire, y Luna sintió que su cuerpo entero se tensaba ante el inminente anuncio de una transformación radical. El hombre se acercó un paso más, y el eco de Min Situ, sus pasos, se fundía con el murmullo casi imperceptible del edificio. «Hoy te ofrezco algo que cambiará tu vida, algo que te permitirá alcanzar los sueños que has guardado en lo más profundo de tu ser. Pero para acceder a esta oportunidad, debes comprometerte a una verdad mayor. Debes enseñarme a redescubrir la esencia de la vida, aquella que solo se encuentra en la pureza de tu visión, en la autenticidad de tu lucha diaria». La propuesta se desplegó ante Luna como un contrato tácito entre dos almas marcadas por la incertidumbre. La figura del hombre, a quien poco a poco empezaba a identificar como Damián, emanaba una dualidad que lo hacía tanto benefactor como enigma. Su voz, modulada por una serenidad que contrastaba con la urgencia de la situación, parecía retar a la niña a confiar en lo inexplicable. El salón, repleto de detalles minuciosos, cobraba vida a través de cada destello de luz y cada sombra que danzaba en las paredes.
Los relieves en el mármol contaban historias de épocas pasadas, de luchas y victorias que habían dejado huella en el tiempo, y el aire, impregnado del eco de viejas leyendas, parecía susurrar que cada historia tiene un precio. Luna, con el corazón latiendo con fuerza y las manos temblorosas por el frío y la emoción, observaba el billete dorado que ahora reposaba sobre una mesa de cristal, como si fuera la prueba tangible de esa oferta ineludible. Las palabras de Damián se entrelazaban con la atmósfera, y en cada frase se escondía la promesa de un cambio radical, una oportunidad de trascender las limitaciones impuestas por la vida cotidiana. Tu educación, tus sueños, tus aspiraciones, todo puede ser impulsado por esta oferta, pero a cambio, quiero que me enseñes a valorar la simplicidad, a reconectar con la esencia que solo se encuentra en las raíces de lo humano. Quiero aprender de ti, de tu lucha, de tu capacidad de soñar en medio de la adversidad. La declaración era tan inesperada como poderosa, y en ella se encontraba la semilla de una transformación que amenazaba con reescribir el destino de ambos. El silencio se apoderó del salón mientras Luna procesaba la magnitud de la propuesta. Cada palabra de Damián parecía resonar en su interior, despertando emociones profundas y haciendo palpitar en su pecho una mezcla de temor y esperanza. La niña, que hasta ese momento había vivido en la penumbra de la incertidumbre, se encontraba ahora frente a una elección que trascendía cualquier dilema cotidiano. La oferta se presentaba no solo como una solución a sus problemas inmediatos, sino como una puerta abierta a un futuro lleno de promesas, pero también de responsabilidades insospechadas. El ambiente se impregnaba de un suspense casi tangible. Las miradas se cruzaron en un instante suspendido en el tiempo, y el murmullo lejano de la ciudad se desvanecía, dejando solo el latido acelerado de los corazones en la sala. Damián hizo una pausa estratégica, dejando que el silencio enfatizara la importancia de su siguiente palabra. No te equivoques, Luna. Lo que te ofrezco no es un simple gesto de caridad, es un pacto, una alianza que unirá nuestras vidas de manera irrevocable. Cada paso que des a partir de hoy, cada decisión que tomes, estará impregnada de la esencia de este compromiso, y yo, a cambio, prometo abrirte un mundo de conocimientos y oportunidades que trascienden lo material. La tensión en el aire se volvió casi insoportable, y Luna sintió que cada palabra se clavaba en su alma, desatando una tormenta de emociones que amenazaba con derrumbar los muros de su existencia. El resplandor del sol, que comenzaba a asomar tímidamente por los ventanales, iluminaba los rostros de ambos, resaltando las líneas de experiencia en el semblante de Damián y la inocencia determinada en los ojos de Luna. La luz dorada parecía sellar el pacto en un contraste sublime, como si la naturaleza misma aprobara aquella extraña y fascinante alianza. Mientras Damián extendía la mano hacia ella, invitándola a sellar el acuerdo con un gesto de confianza, Luna sintió una corriente eléctrica recorrer su cuerpo, una mezcla de temor reverente y la fuerza de la esperanza renovada. Con el alma en vilo, tomó la mano extendida, sellando en ese instante un destino compartido que parecía escrito en las estrellas. El contacto fue breve, pero estremecedor. En él se transmitió la certeza de que lo que estaba por suceder alteraría irremediablemente la trayectoria de sus vidas. El murmullo del edificio, las sombras danzantes en las paredes y el eco de voces del pasado se unían en una sinfonía que anunciaba el inicio de una transformación sin retorno. Damián, con la mirada fija en los ojos de Luna, susurró: «Esta es la llave que abre la puerta a un mundo donde tus sueños pueden volar alto, pero también donde aprenderás el verdadero valor de la lucha y la superación».
Sus palabras quedaron flotando en el aire, impregnadas de un misterio y una profundidad que hacían que cada instante pareciera eterno. El ambiente se cargaba de una intensidad que iba más allá de lo ordinario. Cada sensación se amplificaba en ese preciso momento. El tacto firme de la mano de Damián, la suavidad del papel del billete aún impregnado del aroma a destino y el murmullo incesante del corazón de Luna que parecía marcar el ritmo de un cambio inminente. La propuesta no solo abría la posibilidad de un futuro mejor, sino que también invitaba a explorar los recovecos del alma, a descubrir la belleza oculta en la adversidad y la fuerza que reside en la fragilidad. Mientras el sol ascendía en el cielo, tiñendo de luz dorada cada rincón del salón, la atmósfera se impregnaba de un aire de solemnidad. La decisión de Luna, tomada en un acto de fe y determinación, marcaba el inicio de una travesía cargada de desafíos y misterios. Cada segundo parecía condensar la promesa de revelaciones futuras, y la tensión del pacto sellado se extendía como una vibración sutil en el ambiente. La oferta de Damián era tan enigmática como transformadora. Un pacto que exigía tanto de la niña como de él, una alianza destinada a trascender las fronteras de lo conocido y a desvelar secretos largamente ocultos en las sombras del tiempo. En ese preciso instante, la propuesta se erigía como el punto de inflexión de una historia que se desplegaría en múltiples direcciones, cada una cargada de incertidumbre, pasión y el poder de cambiar el destino. La sinergia entre el compromiso de Luna y la visión de Damián prometía desatar una serie de eventos impredecibles, donde la lucha por alcanzar la verdadera esencia de la vida se entrelazaría con la oportunidad de redimir errores del pasado. La elección, sellada con un apretón de manos y una mirada que lo decía todo, se convirtió en el umbral de una nueva realidad, en la que el precio de la transformación era tan alto como la recompensa que aguardaba a ambos. Con el sonido distante de una campana anunciando el inicio de un nuevo día, el ambiente en el salón se tornó casi místico. La luz del amanecer se colaba por los ventanales, iluminando cada detalle, cada gesto y cada emoción, como si quisiera grabar en la memoria el momento en que dos destinos se unieron en una alianza ineludible. Luna, aún con el corazón latiendo, con fuerza, se dio cuenta de que la propuesta que había aceptado no solo cambiaría su destino, sino que también desataría una serie de revelaciones y desafíos que la llevarían a descubrir una verdad oculta en lo más profundo de su ser. En esa atmósfera cargada de magia y suspenso, la alianza se sellaba sin más dilación. El compromiso era claro: aprender y enseñar, transformar y redimir, soñar y luchar. Cada detalle, cada emoción y cada susurro del ambiente confirmaba que la vida, con sus giros inesperados, había decidido dar un vuelco. Con la promesa tácita de un futuro lleno de desafíos y sorpresas, Luna se preparaba para adentrarse en una travesía que la llevaría más allá de lo imaginable, guiada por la luz de una esperanza que nunca se apaga y el eco incesante de un destino que ya había comenzado a escribirse en la penumbra de la historia. La atmósfera estaba cargada de una tensión casi palpable en aquel austero salón, donde el murmullo del reloj parecía marcar el compás de un destino inminente. Luna, aún temblorosa por la magnitud de la propuesta sellada en el encuentro anterior, se encontró frente a Damián, cuyos ojos profundos y serenos no dejaban entrever ni una pizca de duda. La estancia, bañada por la luz tenue de los primeros rayos del sol, parecía contener el aliento en una pausa que invitaba a la introspección y al cambio. Cada rincón del espacio, desde el brillo del mármol hasta el eco sutil de las voces, lejanas, se fusionaba en una sinfonía de emociones que anunciaban el inicio de una transformación irrevocable.
En ese preciso instante, Damián tomó la palabra con una voz que oscilaba entre la firmeza y la vulnerabilidad. «Luna», dijo, dejando que la palabra se derramara como un susurro cargado de significados. «Lo que hoy sellamos no es un simple acuerdo, es el compromiso de dos almas para descubrir la esencia oculta tras la apariencia de lo cotidiano». La declaración se impregnó en el ambiente, haciendo vibrar cada fibra del ser de la niña, que, a pesar de su corta edad, comprendía que en juego estaba algo mucho más trascendental que su educación o sus sueños. El contacto visual entre ambos se intensificó, y en la mirada de Damián, Luna pudo ver reflejada la melancolía de un pasado que aún pesaba sobre sus hombros y la esperanza de redimirse a través de la enseñanza que la pureza de su espíritu podía ofrecer. La sala se volvió escenario de un diálogo silencioso, en el que cada latido de los corazones parecía sincronizarse con el murmullo incesante de la vida. El tacto de las manos al estrecharse fue breve, pero su impacto se sintió como un choque eléctrico, una corriente que atravesó la existencia de ambos y prometió desatar una serie de eventos irreversibles. La niña, con los ojos llenos de determinación y una mezcla de temor y asombro, comprendió que aquel contrato no solo implicaba recibir una oportunidad para cambiar su destino, sino también el compromiso de enseñar a Damián a redescubrir la belleza de lo simple y lo auténtico. «Te enseñaré lo que significa soñar en medio de la adversidad», murmuró ella con una voz que, aunque suave, resonaba con la fuerza de la esperanza. Sus palabras se fundieron en el silencio del salón, abriendo un abismo de posibilidades en el que cada promesa parecía capaz de transformar la realidad. El ambiente se volvió casi místico a medida que los rayos del sol se intensificaban, iluminando el rostro de Damián y revelando en él líneas de dolor y redención. Cada detalle del entorno, desde el sutil aroma de la madera antigua hasta el eco distante de una melodía olvidada, reforzaba la sensación de que ambos estaban al borde de un descubrimiento que trascendería lo material. La intensidad de la escena se veía amplificada por la cadencia de la respiración de Luna, que se entrelazaba con el murmullo del viento a través de las ventanas, recordándole que el tiempo había decidido detenerse en ese instante crucial. Con la firmeza de una decisión irrevocable, Damián afirmó: «Acepto aprender de ti, de tus sueños, y a cambio te ofrezco un mundo de conocimientos y oportunidades que jamás imaginaste». La voz, impregnada de una sinceridad que desafiaba el pragmatismo del mundo exterior, selló el pacto emocional entre ambos. La tensión se disipó ligeramente, dando paso a una calma expectante en la que el futuro se mostraba abierto, incierto, pero lleno de la promesa de un cambio radical. En ese instante, el contrato emocional quedó marcado no solo en un papel o en palabras susurradas, sino en la esencia misma de sus almas. Cada gota de sudor, cada latido y cada suspiro se transformaron en la sinfonía de un destino compartido, en el que la lucha y la redención se entrelazarían para forjar un camino hacia la superación y la verdad oculta en lo profundo del ser. La mañana había llegado con una luz suave que contrastaba con la oscuridad que aún albergaba secretos en el alma de aquellos que habían vivido duros inviernos de la existencia. El ambiente se impregnaba de un silencio expectante, como si el propio tiempo se detuviera para permitir que las cicatrices del pasado se revelaran sin reservas. Luna, con el billete aún guardado en su bolsillo, se encontraba en el umbral de la vieja casa de su abuela, donde cada rincón susurraba historias olvidadas y lecciones no contadas. Allí, en el austero salón, la calidez de la leña en la chimenea competía con la melancolía de un recuerdo largamente sepultado.
La abuela, cuyos ojos reflejaban la sabiduría de muchos inviernos, había preparado el desayuno en silencio. Pero esa mañana, en el aire flotaba una tensión casi palpable, como si estuviera a punto de desvelarse un secreto largamente guardado. Luna, aún cautelosa, se sentó frente a ella mientras la anciana, con manos temblorosas y voz pausada, comenzó a relatar episodios del pasado que parecían pertenecer a otra vida. Con un suspiro que parecía provenir de lo más profundo de su ser, la abuela reveló que años atrás había existido en el barrio un hombre de mirada triste y promesas rotas, un hombre que había dejado una marca imborrable en la comunidad. La historia comenzó a desplegarse con detalles que hacían eco de una era en la que la esperanza se mezclaba con la desesperanza. La abuela explicó que ese hombre, de quien poco se había hablado, había sido un huérfano abandonado por su propia familia, marcado desde la infancia por la ausencia y el dolor. Con voz quebrada por la emoción, confesó que, a pesar de su apariencia imponente, Damián llevaba en sus entrañas heridas profundas, cicatrices de un pasado que lo había moldeado y, a la vez, lo había condenado a buscar redención en los rostros de aquellos que más lo necesitaban. Luna escuchaba cada palabra con una mezcla de asombro y temor reverente. Las palabras de su abuela parecían abrir una puerta a un universo paralelo, en el que el destino de Damián se entrelazaba de forma misteriosa con el suyo. La revelación no solo explicaba la melancolía en los ojos del hombre que había sellado el pacto la noche anterior, sino que también sugería que, de alguna manera, la lucha interna de Damián se reflejaba en el anhelo desesperado de Luna por transformar su propio destino. La abuela, con la mirada fija en el horizonte a través de una ventana polvorienta, confesó que siempre había sentido que aquel huérfano del barrio estaba destinado a jugar un papel crucial en la vida de la familia, un papel que iba más allá de lo evidente. Mientras la mañana avanzaba, los rayos del sol comenzaban a calentar suavemente las paredes descascaradas, y el murmullo del viento se entrelazaba con las confesiones llenas de dolor y esperanza. Luna sintió en cada palabra una invitación a comprender que, en la lucha contra la adversidad, los errores del pasado pueden transformarse en las llaves que abren nuevas puertas. La revelación sobre la verdadera historia de Damián no solo explicaba su aparente fragilidad, sino que también le daba un sentido casi poético a la alianza sellada con ella. Él buscaba en la inocencia y la fuerza de Luna una forma de sanar sus propias heridas, mientras que ella encontraba en él la promesa de un futuro en el que la superación personal era posible. El relato de la abuela culminó con una pausa cargada de significado, en la que el silencio se volvió tan elocuente como las palabras pronunciadas. Luna, con el corazón palpitante y la mente inundada de preguntas, comprendió que la unión de sus destinos estaba inevitablemente ligada a la redención de un hombre herido. La casa, testigo mudo de innumerables secretos, se convirtió en el escenario donde el pasado y el presente se abrazaron, dejando entrever que, a veces, las heridas del pasado son las que permiten la sanación del alma y la construcción de un futuro lleno de luz. El amanecer se asomaba con timidez sobre el horizonte, tiñendo el cielo de suaves matices anaranjados que parecían anunciar un nuevo comienzo. En medio de esa luz incipiente, Luna se encontraba en la entrada de la vieja escuela, donde las sombras del pasado y los anhelos del futuro se entrelazaban en un instante cargado de significado. Cada paso que daba resonaba en la acera empedrada, marcando el compás de una decisión que cambiaría el rumbo de su vida y de manera silenciosa el de Damián, cuyo destino ya se había unido al suyo de forma misteriosa y profunda. La atmósfera estaba impregnada de un aire casi sagrado, donde cada sonido,
El murmullo del viento, el crujido de las hojas secas bajo sus pies, incluso el latido acelerado de su corazón, se convertía en una partitura que narraba la historia de sus elecciones. Luna, con la mirada decidida y el rostro iluminado por la esperanza, recordaba cada palabra de su abuela, cada revelación que había dejado entrever que el destino es un camino de elecciones ineludibles y a veces dolorosas. La lección del pasado, impregnada en las confesiones y los silencios de la casa, le sugería que el futuro no es un azar, sino el resultado de la valentía de abrazar lo incierto. En ese preciso momento, Damián apareció entre la bruma matutina, su figura recortada por los primeros rayos de sol, evocando en su semblante la lucha interna de un hombre marcado por heridas antiguas. La mirada de Damián, intensa y cargada de melancolía, se encontró con la de Luna, estableciendo un puente invisible entre dos almas que se reconocían en su vulnerabilidad y fortaleza. Sin necesidad de palabras, ambos supieron que el compromiso que habían sellado estaba a punto de desplegarse en un camino de transformación mutua. El ambiente se impregnaba de una energía electrizante. Cada gesto, cada parpadeo y cada silencio compartido en ese instante parecía tejer la red de una nueva realidad. Luna recordaba que en la propuesta de Damián había habido una promesa: la oportunidad de redescubrir la belleza oculta en lo simple, de transformar la adversidad en el motor de un cambio verdadero. Esa promesa, como un faro en la oscuridad, la impulsaba a mirar al futuro sin temor, dispuesta a entregar lo mejor de sí para iluminar la senda de ambos. Mientras caminaban juntos hacia un destino incierto, la ciudad despertaba lentamente. Los sonidos urbanos se fusionaban con la calma matutina, creando una sinfonía que parecía celebrar la unión de dos caminos divergentes. La conversación entre Luna y Damián era escasa, pero cada mirada y cada pausa compartida estaban cargadas de un significado profundo. En el silencio se podía percibir el eco de antiguas batallas y la esperanza de redención, un recordatorio de que las cicatrices del pasado no son más que las huellas de la experiencia que nos empuja a crecer. Damián, con voz baja y firme, pronunció una frase que quedaría grabada en la memoria de Luna. Cada elección que hacemos define el camino que transitamos, y hoy, al unir nuestras fuerzas, hemos decidido reescribir nuestro destino. Esa declaración resonó en el aire, haciendo vibrar cada rincón de la ciudad y despertando en Luna una certeza inquebrantable. A pesar de los miedos y de los secretos que aún se ocultaban, juntos podrían transformar el dolor en una lección de vida y la incertidumbre en la base de un futuro lleno de posibilidades. Mientras el sol ascendía y la luz se volvía más intensa, Luna y Damián se adentraban en un sendero lleno de desafíos y revelaciones. La decisión tomada en esa aurora no era solo una elección personal, sino la manifestación de la fuerza que nace cuando dos almas se unen para enfrentar lo desconocido, decididas a convertir cada obstáculo en el inicio de una nueva historia. La jornada continuaba, y cada paso era un testimonio del poder de la determinación, una invitación a creer que, en la unión de sus destinos, se encontraba la llave para abrir puertas hacia un mañana prometedor. La tarde caía con un resplandor dorado que parecía encender cada rincón de la ciudad, mientras Luna y Damián caminaban por una calle empedrada, donde el pasado y el presente se fundían en un solo latido. El ambiente estaba cargado de una energía renovada, casi palpable, que anunciaba el final de una etapa y el inicio de una transformación profunda. Las sombras se alargaban y el murmullo distante de la vida urbana se mezclaba con el recuerdo de voces, risas y susurros de un tiempo que parecía haber encontrado su culminación en ese preciso instante. Cada paso que daban
Era un eco de las promesas selladas en noches de incertidumbre y acuerdos íntimos. Luna, con su mirada fija en el horizonte, llevaba en su interior el peso de un sueño largamente acariciado. Ahora, más que nunca, sentía que cada experiencia, cada lágrima derramada, se transmutaba en una fuerza vital que la impulsaba hacia un futuro de posibilidades infinitas. La sensación del aire fresco acariciando su rostro se combinaba con el aroma a pan recién horneado de una panadería cercana, evocando recuerdos de tiempos más sencillos y llenos de esperanza. Damián, a su lado, parecía haber dejado atrás las sombras de su pasado, aunque aún se notaban en la profundidad de sus ojos. Con cada palabra compartida y cada silencio cómplice, ambos reconstruían un puente entre la realidad dura que habían vivido y la promesa de un cambio genuino. La transformación era tan sutil como poderosa, y en el rostro de Damián se dibujaba una sonrisa melancólica que hablaba de redención y del aprendizaje que solo el sufrimiento puede enseñar. Mientras conversaban en un tono pausado y lleno de significado, el sonido distante de una guitarra callejera se unía a la sinfonía del atardecer, subrayando el carácter casi mágico de aquel momento. El entorno, vibrante de vida y contrastes, ofrecía cada detalle como un símbolo del cambio. Los edificios antiguos, testigos silentes de innumerables historias, parecían ahora enmarcar la nueva realidad de Luna y Damián. Las fachadas desgastadas se transformaban en lienzos donde el paso del tiempo dibujaba historias de lucha, superación y renacimiento. La luz que se filtraba a través de los árboles creaba juegos de sombras y destellos que recordaban a los sueños efímeros pero intensos, esos que, aún en la adversidad, encuentran la manera de florecer. Caminando sin prisa, ambos se detuvieron frente a un mural vibrante en una pared olvidada, donde colores vivos y trazos audaces contaban una narrativa de resistencia y esperanza. En ese instante, Luna sintió que el mural era un reflejo de su propio viaje, la lucha contra la oscuridad, la persistencia frente a las adversidades y la celebración de cada pequeño triunfo que la acercaba a la realización de sus anhelos. Damián, observando a Luna con una mirada que combinaba admiración y un profundo reconocimiento, susurró palabras que se perdieron entre el murmullo del viento, pero que quedaron grabadas en el alma de la niña, como un recordatorio de que la redención y el cambio son posibles incluso en los lugares más insospechados. El sabor dulce del cambio se hizo presente en cada detalle, en el beso fugaz de la brisa sobre la piel, en el eco lejano de risas compartidas y en la promesa inquebrantable que brillaba en sus ojos. Con cada paso, Luna y Damián sellaban un pacto silencioso de que sus vidas, aunque marcadas por la adversidad, se transformarían en una sinfonía de nuevas oportunidades. La ciudad, testigo mudo de tantos destinos entrelazados, se transformaba en el escenario ideal para que dos almas encontraran la fuerza necesaria para renacer y escribir, juntas, un futuro donde la esperanza fuera el ingrediente principal. En ese mágico atardecer, el dulce sabor del cambio se impregnaba en el aire, anunciando que después de tantas batallas, finalmente había llegado el momento de saborear la victoria de la vida.